El sermón en esta mañana se llama Libres de toda injusticia. ¿Sale? Libres de toda injusticia. Y quiero empezar poniendo un ejemplo, una situación que vimos. No sé si se acuerdan, hace algún tiempo en las noticias sonó mucho que se iba a llevar a cabo una carrera, como un maratón, una carrera, en la cual iba a participar un político. ¿Sale? Es conocido, no voy a decir el nombre, pero es un político que iba a participar en esa carrera. Entonces todos los medios estaban enfocados porque él iba a estar en esa carrera. Resulta que pues están todos los participantes en la carrera, etcétera. Y obviamente, ¿cuál es la conquista de los participantes? Llegar a la meta. Puede ser que en primer lugar o entre los primeros, pero el chiste es llegar a la meta, para que tengan su medalla, su reconocimiento, ¿de acuerdo? Esa es la conquista de los participantes en una carrera. Y como todos los participantes, este político pues participó, bueno, entró a la carrera y empezó con todos, ¿no? Entonces, todos iban corriendo, esforzándose para llegar a su conquista, a la meta. Pero resulta que alguien por ahí grabó, ¿no? Y se dieron cuenta que en un tramo de la carrera se subió a un coche y lo dejaron ya casi al final. Y entonces, bueno, llegó a la meta, ¿no? Ya, llegó a la meta. ¿Qué pasó? Pues según él alcanzó su conquista, que era llegar a la meta, recibir su medalla, su reconocimiento público. Pero a cambio de eso, ¿qué fue lo que obtuvo? Obtuvo un rechazo, una reprobación de parte del pueblo, de parte de la gente, ¿no? Una desacreditación, no obtuvo lo que él pensó que había obtenido. Él pensó que al ser injusto, porque en una carrera hay reglas, ¿están de acuerdo? Hay una ruta, hay reglas de cómo debes correr, qué debes hacer, no debes hacer tales cosas, y el objetivo es llegar a la meta. Y entonces obtienes una conquista. Sin embargo, él actuó de forma injusta y no logró esa conquista. ¿Por qué? Porque no le dieron el reconocimiento, no le dieron su medalla. A cambio él recibió rechazo. Es decir, por haber actuado de manera injusta, por haber practicado la injusticia, no logró la conquista que él esperaba. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos si no hemos actuado de esa forma en muchas de las situaciones o en muchas de las cosas que hacemos en el día a día. Si hemos preferido actuar de manera injusta para lograr una conquista, o preferimos ser justos y llegar a esa conquista aunque nos tardemos un poco más. Actuar de manera injusta no te va a llevar a esa conquista. Nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos eso. ¿Queremos alcanzar algo? ¿Queremos tener una conquista? Entonces, veamos si no las hemos alcanzado o no hemos tratado de alcanzarlas practicando la injusticia. Y entonces el sermón de esta mañana pues es, como les digo, libres de toda injusticia. Y los sermones que hemos venido escuchando, hemos hablado de dejar ciertas cosas. Díganme unos ejemplos de lo que hemos venido platicando que debemos dejar a un lado. La ociosidad, el libertinaje, las deudas. Exacto, la ociosidad, ajá. Entonces, vamos a seguir hablando de dejar a un lado ciertas cosas, entre ellas la injusticia, sin importar lo que veamos en la sociedad. ¿Sí? Y vamos a profundizar un poquito en esta parte. Como creyentes o como cristianos, nosotros debemos vivir libres de toda injusticia. Y vamos a ver, solamente voy a poner 2 razones por las que debemos dejar de vivir con injusticia o vivir libres de toda injusticia. Únicamente 2 razones que me parece que encierran algo muy poderoso y que si lo entendemos podemos alcanzar las conquistas que Dios tiene para nosotros. La primera razón es porque la injusticia nos aparta de Dios. Sí, esa es la primera razón por las que debemos dejar de vivir con injusticia o por las que debemos buscar vivir libres de toda injusticia. Porque la injusticia nos aparta de Dios. ¿Qué es la injusticia? Si tratamos de buscar una definición de la injusticia, vamos a encontrar que es
todo aquello que se opone o que está en contra de la justicia. ¿Sí? La injusticia tiene algunos sinónimos que son la iniquidad, que es la maldad, que es el pecado, que es la perdición. La injusticia te lleva hacia la perdición. Y la justicia la definimos como el orden, o se define en la sociedad como el orden de convivencia humana, que consiste en la igualdad de todos los miembros de la comunidad. La igualdad de todos los miembros de la comunidad, tanto en la sumisión de las leyes entre ellos, las leyes que están vigentes entre ellos, como en el reparto de los bienes comunes. Es decir, nos enseña la justicia un término que tiene que ver con la igualdad, en términos de lo que se define en la sociedad, en los diccionarios. Pero en términos del significado hebreo de la palabra justicia, nos habla de la relación, o la idea básica es la relación tanto entre Dios y el hombre, como entre el hombre y hombre. La relación entre Dios y el hombre, y entre hombre y hombre. Se puede entender a la justicia como equidad, como rectitud, como ayuda al pobre y al necesitado. Se puede entender también como salvación. Es decir, la palabra justicia en su original no lo podemos encerrar en una simple traducción de una palabra en el español o en el castellano. Si hablamos de justicia, no solamente es hablar de equidad. Si hablamos de justicia, no es solamente hablar de ayuda al necesitado o al pobre. Encierra más cosas que traen la salvación, la rectitud. Cuando hablábamos del amor, que era como una de las características o uno de los requisitos para vivir con el estilo de vida de Dios, decíamos que es importante que nosotros tengamos amor para poder reflejar en nuestro estilo de vida el estilo de vida de Dios, el temor de Dios. La justicia también encierra una parte de lo que tiene que ver con el amor. Dice en 1 Corintios 13:6 que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Si nosotros decimos que tenemos a Jesús y Jesús es amor, nosotros no nos debemos gozar de la injusticia. Y voy entrando en ese tema. Si nosotros decimos que tenemos amor, entonces nosotros no nos vamos a gozar de la injusticia, sino de la verdad. ¿Sí? En Romanos 2, los versículos 7 y 8, nos dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí en Romanos 2 es muy claro esta parte. Si nosotros queremos obedecer a la injusticia, lo único que vamos a provocar es ira y enojo de parte de Dios hacia nuestras vidas. Si nosotros buscamos no ser injustos, es decir, ser justos, es decir, atender a la verdad, entonces vamos a acarrear para nosotros vida eterna. Vamos a acarrear para nosotros gloria y honra. Dios nos va a traer el bien. ¿Pero por qué? Porque no nos gozamos en la injusticia. ¿Sí? Entonces, al hecho de que nosotros obedezcamos a la injusticia, lo que hacemos es que nos estamos apartando de Dios. El hecho de practicar en nuestras vidas injusticia nos aparta de Dios. Ese es el énfasis que queremos dar en este punto. La Biblia nos enseña que Dios siempre actúa con justicia. Yo no he encontrado ninguna parte de la Biblia donde nos diga que Dios actuó de manera injusta. Dios siempre es justo, Dios es justo, la Biblia lo declara. Y dice la Biblia además en 1 de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Dios no tiene pecado. Entonces Dios no va a ser injusto. Dios siempre es justo y nos enseña a ser de esa manera. No quiere que nos separemos de Él al actuar de manera injusta, que practiquemos la injusticia. Algunos piensan a sus propios ojos que Dios no es justo en algunas situaciones. Cada uno de nosotros, incluso fuera de la iglesia, piensan que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque a sus propios ojos Dios no está haciendo lo que ellos creen que es correcto, lo que ellos creen que es justo.
Pero la Biblia nos enseña que Dios es justo y Él está fuera o lejos de lo que es el pecado. Me encanta una parte en Ezequiel. Ezequiel 18 del 21 al 30. Es un texto un poquito grande. Ezequiel 18 del 21 a 30. Que nos habla precisamente de esto que les acabo de decir. Para algunos, a veces la manera en la que actúa Dios lo consideran como que Dios es injusto. Y ahí en Ezequiel lo deja muy claro y me gusta ese versículo. Si lo anotaron, léanlo en su casa, porque ahí nos refleja muy claramente que Dios dice, ¿qué pasa si un injusto, un impío, un pecador, se arrepiente? Va a alcanzar salvación. ¿Qué pasa si un justo, un cristiano que va en el camino, hace algo mal? Va a ir a condenación. Y muchos piensan que eso es injusto de parte de Dios, pero Dios responde ahí, yo soy el que juzga, yo soy justo. Esa parte a mí me encanta porque Dios deja claro, yo quiero que tú vayas en el camino de la justicia, yo quiero que tú seas justo. Si te separas de ese camino vas a irte a la perdición, vas a ver ira, vas a ver enojo. Pero si tú vas en el camino malo y te arrepientes, yo te recibo. Ahí yo lo veo más como amor de parte de Dios de decirte, tú eres justo, sigue por ahí. Eres injusto, te invito a que te arrepientas, porque yo soy justo y te puedo perdonar. Entonces, esa parte es muy padre, pero para la gente en general, para la sociedad en general, no lo entienden. No lo entienden. Y a veces lo más triste es que la propia iglesia no entiende eso. Esa parte de la justicia de Dios. Y podemos condenar y decir, ¿por qué Él, que es injusto, por qué Él es pecador y hace muchas cosas, por qué Dios lo perdonó? Eso no te toca a ti ni a mí. Dios es justo y Él aplica esa justicia. Y nosotros estamos actuando de manera injusta, ¿se dan cuenta? Estamos practicando la injusticia, es decir, estamos fuera del plan de Dios, fuera de lo que Dios revela con su amor, etcétera, que nos ha dado a través de Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender como cristianos a vivir lejos de la injusticia. Si cometemos injusticia, estamos cometiendo pecado y por lo tanto somos apartados de Dios y vamos a ver su ira, vamos a ver su enojo si no nos arrepentimos. ¿De acuerdo? En Amós 8, voy a mencionar muchos versículos porque hay mucha información, mucha riqueza en la palabra que nos habla de la injusticia, que a veces pareciera ser algo de, sí, tengo que ser justo, pero hay veces que actuamos y no nos damos cuenta que estamos separándonos de Dios con nuestras actitudes. En Amós 8, del 4 al 7 dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. A veces como cristianos actuamos como dice ahí en Amós. Ahí nos habla más de, yo lo veo como un negocio, pero puede aplicarse en muchas cosas. Si tienes un negocio y pesas kilos, dices, pues le voy a bajar un poquito ahí para dar 950 gramos y voy teniendo más ganancias. ¿Y qué es lo que dice Dios aquí? No me voy a olvidar de tus obras. Estás actuando de manera injusta. Y es lamentable que en los mismos cristianos se aplique eso, que prefieras obtener ganancias aplicando injusticia en lo que haces. Y aquí nos está invitando Dios y nos está diciendo, ¿por qué no debes vivir con injusticia? Porque si actúas así te separas de mí, te apartas de mí, no estás siguiendo lo que yo te estoy enseñando. Y aquí nos es muy claro, aquí en Amós dice, pues ¿cuándo vamos a hacer esto para ya falsear las balanzas, para subir el precio, para engañar, para actuar con injusticia? Pero Dios, la parte padre es, dice Dios, yo no me voy a olvidar de lo que estás haciendo. Y que no nos diga así a nosotros, hermano. En cada cosa que hacemos día a día, nosotros sabemos si estamos actuando con justicia o estamos aplicando la injusticia. Y entonces podemos decir, yo no me quiero separar de Dios,
Entonces voy a aplicar la justicia aunque me cueste más o aunque no obtenga lo que yo pensé que iba a obtener. Sin embargo, vamos a entrar ahorita a otro punto, pero aquí quiero enfatizar eso. Si tú aplicas injusticia en tu vida, en cualquier cosa que haces, te vas a separar de Dios. Ese es el punto importante. Por eso no debemos vivir aplicando injusticia. Cuando hacemos injusticia, entonces somos apartados de Dios. Pero si nos decidimos a vivir con justicia, podemos disfrutar con Él. Esa es una promesa de Dios. Si te decides apartarte de la injusticia y actuar de manera justa, vas a disfrutar con Él, vas a vivir con Él. Isaías 51:8, en la segunda parte, nos dice: pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Es decir, tú decides, ¿quieres actuar de manera injusta para obtener algo ahorita? ¿O quieres actuar de manera justa, estar con Él y obtener la salvación? Leímos hace rato, si actuamos de manera justa, siguiendo la verdad, entonces vamos a obtener la vida eterna, vamos a obtener la bendición de Dios, vamos a estar con Él. Si actúas de manera injusta, te vas a perder. Por eso, chavos, cuando estemos jugando, si somos 6 adultos, casados, no metan a 8 o a 9. Y no se inventen penales, como el América. Ay, sí. No, pero vean, o sea, en cosas tan simples, bueno, ahí es un juego y estamos cotorreando, pero a veces en la vida tú aplicas cosas de manera injusta. Pónganse a pensar, ¿no? Y dicen, sí es cierto, o sea, yo hice esto de manera injusta, ¿no? Hay reglas, hay leyes, y en nosotros no se puede aplicar lo que dice la sociedad. Las reglas se hicieron, la sociedad, como dice, las reglas se hicieron para romperse, ¿de acuerdo? Pero no, nosotros como cristianos sabemos que las reglas se hicieron para obedecerse. Si nosotros nos vamos por un resquicio, estamos actuando de manera injusta. ¿Por qué? Porque queremos obtener algo, pues mejor yo quiero obtener lo que Dios tiene para mí. Pero la Biblia nos enseña, si tú sigues la justicia, tienes más bendición que si te vas por la injusticia. O sea, por cualquier lado que ustedes le vean, actuar de manera injusta no les va a dar más que si actuamos de manera justa, ¿no? Y fíjense, o sea, cuando vas preparando, Dios te da ejemplos. Estábamos viendo ayer con esto de lo de la muerte de Chespirito, ¿se acuerdan que ha habido muchos reportajes y todo? Y estaba escuchando ayer el caso de la Chilindrina, que ella decía, de hecho lo hizo, voy a registrar a la Chilindrina, o sea, son los derechos de la Chilindrina van a ser míos, y lo registró como suya, porque decía es que yo hacía la voz, yo hacía el llanto, yo le puse las pecas, pero ¿de quién era la Chilindrina? Del Chespirito, ¿no? De Chespirito, él la había registrado, la creó pero la registró. Cuando se acabó el tiempo no le avisaron para volver a renovar ese registro. Y entonces estaba libre y ahí aprovechó la Chilindrina un resquicio en la ley para decir yo lo registro para mí. Pero todo mundo sabía que era injusto. Ante la ley a lo mejor había resquicios y sigue habiendo, los que son abogados no me dejarán mentir. En la ley tú puedes encontrar resquicios que te favorezcan, pero está siendo injusto a los ojos de Dios. A los ojos de Dios tenemos que actuar con justicia, ¿sí? Entonces, Dios es justo y Él no tolera la injusticia. Si tú eres injusto, Dios te puede perdonar, pero Él no tolera la injusticia. Vivir practicando la injusticia nos aparta de Dios. Es por esto que como cristianos, como creyentes, nosotros debemos vivir libres de toda injusticia. Y vamos a ver otra razón. La primera era porque nos separa de Dios. Vivir con injusticia nos separa de Dios. La segunda razón es porque la injusticia no nos permite alcanzar nuestra conquista. La injusticia no te va a permitir alcanzar tu conquista. Puede ser que de manera abstracta puedas ver que que estás obteniendo algo, pero realmente no vas a alcanzar tu conquista. Cuando alguien quiere hacer un fraude, finalmente se dan cuenta
Y entonces no va a llegar a esa conquista de vivir tranquilo, de vivir disfrutando. ¿Por qué? Porque va a estar siempre escondiéndose, va a estar siempre buscando cómo defenderse, etcétera. Pero con Dios, cuando tú aplicas la justicia, llegas a tu conquista y no te cuidas de nadie. Dios te da esa conquista. Entonces, si vivimos con injusticia, no vamos a alcanzar nuestra conquista. Estamos hablando de alcanzar nuestras conquistas y acabamos de ver esta primera razón, que es, al practicar la injusticia en nuestras vidas somos apartados de Dios. Sigamos la lógica. La Biblia nos enseña que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer, y eso la Biblia es muy clara. Entonces, sigamos esa lógica de Dios en la Biblia, lo que nos enseña. Si practicamos la injusticia, es imposible alcanzar nuestras conquistas. Si practicamos la injusticia, estamos separados de Dios, y sin Dios nada podemos hacer. Entonces no vamos a alcanzar nuestras conquistas. Así de simple. Es una razón muy fuerte que yo entendí y que quiero transmitirla. Si nosotros actuamos con injusticia, no vamos a alcanzar nuestras conquistas. No importa lo que tú veas, no importa si tú dices, no, es que mira, si yo aquí hago este chanchullo, sí logro lo que quería. Pues no, no es cierto. Porque además te separas de Dios y no vas a lograr eso que tú querías. Ahora, recordemos al pueblo de Israel. ¿Cuál era la conquista del pueblo de Israel? La tierra prometida, ¿no? Esa era su conquista. Y Dios les dijo, va, por aquí. Pero ellos fueron injustos con Moisés, injustos con lo que Dios quería. O sea, ellos aplicaron la injusticia en todo lo que hicieron en ese camino. Y no llegaron a la conquista. Tuvo que venir una nueva generación para entrar a esa conquista. ¿Se dan cuenta? Pareciera que van a lograr la conquista siendo injustos, pero no es cierto. Nunca vamos a alcanzar eso que Dios tiene para nosotros actuando de manera injusta. ¿Sí? Y por otro lado, o sea, ese es un lado en el que dices, ok, actuaron de manera injusta y no llegaron a la tierra prometida. Dame un ejemplo de alguien que actuó de manera justa y llegó a la tierra a alcanzar su conquista. El ejemplo de ejemplos, pues es Jesús, ¿de acuerdo? Pero bueno, Jesús cumple todo. Vamos a ver otro ejemplo. Josué y Caleb. Yo traigo otro, que es el de José. A José Dios le reveló muchas cosas, le dio sueños, le dijo, tú vas a estar, pum, por arriba, vas a ser poderoso, ¿no? Vas a mandar, vas a ser el que... Y Josué le creyó a Dios y vivió de manera justa. José vivió de manera justa. Pudo haber sido José injusto en algunas cosas y decir, yo voy a alcanzar la conquista antes. No, José se mantuvo fiel a lo que Dios decía. Y dijo, yo voy a ser justo en todo. Aplicó justicia en todo, todos los ejemplos que vemos de él. En la cárcel, con la esposa de Potifar. O sea, en todo lo que él hizo, él fue justo. Con sus hermanos. Exacto. ¿Por qué? Porque él aplicaba la justicia, no estaba separado de Dios. Si él hubiera aplicado la injusticia, a lo mejor se muere en la cárcel. Pero él no, él siguió en la justicia. Y entonces logró la conquista. Él tenía en la mente un objetivo y decía, Dios me dijo que voy a estar acá. Y llegó a ser el segundo de Faraón. O sea, no sé si lo alcanzan a ver, eso es poderoso. O sea, Dios, si nosotros somos justos, Dios nos va a llevar a más, te va a llevar a más, te va a llevar. Pero si tú eres injusto, no esperes que Dios te lleve a más. Los que tienen negocios, es muy tentador robar, es muy tentador falsear, pero si tú eres justo, vas a alcanzar conquistas, Dios te va a llevar a más, porque estás obedeciendo lo que Él quiere. Entonces, en Proverbios 15:6 leemos, en la casa del justo hay gran provisión. La Biblia es muy clara, y entonces por eso tenemos este tema ahorita. Libres de toda injusticia, vivir libres de toda injusticia. Si vamos encerrando todo, entonces va a haber provisión en nuestros hogares, va a haber provisión en nuestras vidas en todos los sentidos. Dios nos permite alcanzar nuestra conquista si nos esforzamos en vivir libres de toda injusticia. Asimismo, es importante entender otro punto, otro aspecto dentro de estos.
Además de que nosotros nos esforcemos por vivir libres de toda injusticia, tú dices, yo voy a hacerlo, voy a ser justo en todo lo que hago. Sí, pero además de eso, tú también tienes que cuidarte de no apoyar o alabar a aquellos que cometen injusticia. A veces con tus cuates, en el trabajo, en la escuela, en donde te desenvuelves, tú dices, yo voy a actuar de forma justa. Pero hay gente que actúa de forma injusta y tú estás ahí. Y tú cooperas, o tú apoyas, o tú alabas lo que hacen, o te alegras por lo que hacen, o ganas, exacto, o ganas porque hacen injusticia a otros. Dices, no, pero yo no hice la injusticia, fue otro, pero yo me beneficié de esa injusticia. No, pero tú estás cooperando, tú estás participando. Exacto. Pero vean, en Proverbios 24, del 24 al 26 nos dice, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. O sea, esta promesa es fuerte también. A veces tú piensas que vivir con gente que comete injusticia te va a beneficiar, sabiendo que es una injusticia. Lo que nos dice la Biblia es, vas a tener condenación porque ahí estás, porque te involucran con ellos. Mejor tú sepárate, reprende, o sea, di, no, eso no está bien, no lo voy a hacer y no acepto que lo hagan. Y entonces va a venir gran bendición a tu vida. Y quiero concluir en esta mañana este asunto con una reflexión que Dios me hacía sentir ayer, porque eso no lo había puesto, pero ayer me llegaba que algunos están luchando con esto que les voy a comentar como yo lo luché, o yo estaba luchando con esa situación cuando me convertí a Cristo. Era una situación en la que decías, bueno, pero ¿qué pasa? Y vean, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué una persona que es injusta, por qué la veo que prospera? ¿Por qué la veo que le va muy bien? ¿Por qué están avanzando? Y yo que soy justo, que busco a Dios, que busco estar bien con mi familia, etcétera, estoy aquí, no avanzo y algo pasa y los veo que ellos viajan, que ellos tienen buena ropa, carros, sus hijos en la mejor escuela, etcétera, pero son injustos y son impíos y no conocen a Dios. No sé a quién le ha pasado eso por su mente. Dios me hacía sentir que algunos aquí estaban con esa situación luchando actualmente. Porque a mí también me costó mucho trabajo. Yo le decía a Dios, pero ¿qué sentido tiene que yo te siga y trate de ser justo si veo gente que no es justa y le va muy bien y está en lugares altos, ¿no? Y vean, las respuestas de Dios. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que aumenta sus riquezas con usura y crédito, interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Esta parte me encanta porque ellos sí prosperan y todo, pero también Dios hace que tú vayas aumentando, tú vayas avanzando, tú vas creciendo en lo que Dios te va dando. En Colosenses nos dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Justo eres tú, oh Jehová, en Jeremías. Esta parte de Jeremías se me hace fuerte, pero me encanta la respuesta de Dios. Este reclamo de Jeremías es lo que yo les acabo de decir. Si estamos batallando con eso, lean esta parte de Jeremías, porque ahí está la respuesta de Dios. Jeremías 12, el capítulo 12. ¿Cuál es solo los primeros 3 versículos? Jeremías dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero
y señálalos para el día de la matanza. Y sigue el capítulo 12, la queja de Jeremías que les acabo de decir. Y Dios me hacía sentir que muchos estaban luchando con eso ahorita. ¿Por qué les va mejor a los impíos? ¿Por qué les va mejor a los que se portan mal? ¿Por qué a los que son injustos los veo que prosperan? Dicen que te conocen, pero están muy lejos de ti y están prosperando. Jeremías le dijo a Dios, yo no quiero discutir contigo, pero es algo que tengo que decirte. ¿Por qué? Y al final del capítulo, Dios le dice, yo soy el que juzgo. Dice, lo que les decía hace rato, si ellos se arrepienten, yo los voy a salvar. Si tú no sigues en el camino y haces lo de ellos, te vas a perder. Y a mí me encanta esa parte porque nos dice, nosotros como cristianos tenemos que seguir en la justicia. No envidiar lo que tienen los injustos, no querer ser como ellos, sino seguir en la justicia y así das testimonio. Y ellos que son injustos, gracias a Dios que Dios dio esa respuesta. Imagínense que Dios hubiera dicho, los voy a destruir ahorita. ¿Qué pasaría con tu familiar que no conoce a Dios? Con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa. Exacto. Pero tú dices, ¿por qué está prosperando mi primo, que es injusto y que hace muchas cosas malas? No envidies eso, tú sigue por el camino justo. Y Dios, vamos a pedirle que lo rescate. Si él no quiere, si tu primo no quiere, se va a perder. Pero Dios lo quiere rescatar. Y dice la Biblia, si él se arrepiente, yo lo voy a traer y va a ir a vida eterna. Y por eso catalogan a Dios como injusto. Pero para mí es más justo que nosotros. O sea, nosotros hubiéramos dicho, pues que se pierda, ¿no? Pero no, Dios es justo. Y me encanta esta parte, les digo, lean todo Jeremías, el capítulo 12, y nos habla de esto. Y entonces quitemos de nuestras mentes esa parte de, pues voy a aplicar injusticia para lograr las cosas que quiero. Mejor sigo con la justicia. ¿Por qué? Porque eso me va a traer bendición, porque estoy cerca de Dios. Entonces, si nosotros como creyentes vivimos libres de toda injusticia, no vamos a ser separados de Dios y tampoco vamos a dejar de alcanzar nuestra conquista. Cada uno de nosotros tiene en mente y tiene en visión una conquista. Y Dios les ha dado palabra y les ha dicho, esta es tu conquista, tú vas a llegar acá. ¿Cuántos creen que eso va a pasar? ¿Cuántos tienen esa promesa de Dios? Pues actuemos de manera justa en todo lo que hacemos. Actuemos de manera justa porque entonces sí vamos a lograrlo. No importa la situación, no importa lo que te rodea, tú actúa de manera justa. A lo mejor para los demás no es justo, pero tú actúa de manera justa delante de lo que Dios te enseña. Para eso hay mandamientos, para eso hay estatutos, para eso hay leyes de parte de Dios, para que tú digas, yo estoy actuando de manera justa conforme a lo que Dios manda en su palabra. Y entonces ahí sí, vamos a ver que vamos a llegar a la conquista que queremos. Y si quieren ganarnos en el fucho, sean justos.